Hola, hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de gravitación universal sorprendente. Vamos a poder sentirnos cosmólogos y descubrir la materia oscura. Calcular la cantidad de materia oscura y materia visible en nuestra galaxia a partir de la velocidad de traslación de sus estrellas según el gráfico adjunto. En rojo se muestra la velocidad medida en kilómetros por segundo en función de la distancia al centro de la galaxia, R, medida en kiloparsec. Un kiloparsec equivale a 3.262 años luz. En azul se esquematiza la velocidad teórica calculada en base a la acción gravitatoria de la masa visible. Es evidente que al aumentar la distancia al centro de la galaxia, la velocidad debería disminuir, pero en cambio permanece casi constante. Esto se explica con la presencia de una gran masa adicional denominada materia oscura. Pero qué ejercicio tan interesante y al mismo tiempo apasionante. Es sencillísimo y sorprendente y le agradezco muchísimo a mi colega y amiga María Celeste Artale que me pasó este ejercicio después de haber recabado la información del sitio de internet de Sergio Celone. Te pongo los links de ambos en la descripción del ejercicio y ahí podés encontrar más información sobre este fenómeno tan apasionante. Bueno, vamos a tratar primero de entender de qué se trata. Nuestra galaxia funciona gravitatoriamente de la misma manera en que, por ejemplo, el sistema solar. Imagina al Sol y a varios planetas rotando alrededor de él. Cuanto más cerca del Sol está un planeta, más rápido se mueve, porque la atracción gravitatoria solar es mayor. No te olvides que la ley de gravitación universal predice que la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, planetas más alejados del Sol, Júpiter, Plutón, padecen una atracción gravitatoria mucho menor que la de la Tierra, luego se mueven mucho más lentamente. Acá tenés un esquemita del sistema solar con el Sol y la Tierra. Te muestro R, el radio de la órbita terrestre, la fuerza gravitatoria con la que lo atrae el Sol y la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Recordá que la aceleración centrípeta se puede expresar como velocidad de traslación al cuadrado dividido el radio. Entonces, si aplicamos la segunda ley de la dinámica y al mismo tiempo la ley de gravitación universal para la Tierra, nos queda que la fuerza gravitatoria es igual a la masa de la Tierra por la aceleración centrípeta. Esa es la segunda ley. Y la gravitación universal nos va a decir que esa fuerza gravitatoria es igual a G, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra por la masa del Sol dividido el radio de órbita terrestre al cuadrado. Como hablan de la misma fuerza, podemos igualar esas dos expresiones y nos queda que la masa de la Tierra por la velocidad de traslación al cuadrado dividido el radio de órbita es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del Sol dividido el radio de órbita al cuadrado. Una vez el radio de órbita se puede cancelar, aparece dividiendo en ambos miembros. Lo mismo ocurre con la masa de la Tierra, de donde podemos deducir que la velocidad de traslación al cuadrado es inversamente proporcional a la distancia al Sol.
lo cual explica claramente por qué los planetas alejados se mueven más lentamente y los planetas más cercanos al Sol se mueven más rápidamente. Lo mismo ocurre con las galaxias. Acá tenés un modelo de galaxia como la nuestra, la galaxia Vía Láctea, también la galaxia de Andrómeda, y hay muchas otras muy parecidas en el universo. Este es un video formidable porque, a diferencia de otros que muestran a las galaxias como discos rígidos, este video la muestra como verdaderamente son. Y se ve claramente que las estrellas más cercanas al centro de la galaxia se mueven más rápido y las más lejanas se mueven más lentamente. Tal vez la única diferencia que hay entre la dinámica de las galaxias y la dinámica del sistema planetario solar es que la masa total de la galaxia no se comporta como reunida en un punto central. Eso ocurre solamente cuando estás muy alejado de la galaxia. Estando en el medio de la galaxia, siendo parte de la galaxia, la cantidad de masa que atrae a las estrellas dentro de una galaxia es solamente la cantidad de masa reunida en una esfera teórica de radio igual a la distancia entre la estrella y el centro de la galaxia. Pero todo esto te interesa poco, porque a nosotros lo que verdaderamente nos va a interesar son las estrellas que están muy alejadas de la galaxia, en su periferia o incluso más allá. Para esas estrellas, la masa total de la galaxia actúa, ahora sí, como reunida toda en un único punto en el centro de la galaxia. Como habíamos visto en la derivación de las fórmulas, la masa de la galaxia resulta ser igual a la velocidad de traslación de las estrellas periféricas, las que están muy alejadas, al cuadrado por la distancia al centro de la galaxia, o sea, el radio de giro de esas estrellas, dividido la constante de gravitación universal. En base a esa ley se construye la curva teórica, la que está representada en azul. En cambio, lo que se observa en nuestra galaxia y en muchas otras galaxias que se observan, cientos de galaxias muy parecidas a la nuestra, la velocidad de traslación de las estrellas se comporta como la gráfica en rojo. Hay una diferencia importante. Vamos a tomar de esa gráfica dos estrellas periféricas, muy periféricas. Tomemos aquellas que están a 30 kiloparsecs del centro. Fíjate los circulitos y las flechitas del gráfico. Ahí tenemos dos estrellas, una real en la curva roja y una teórica en la curva celeste. O sea que lo que nosotros observamos es que las estrellas reales de las galaxias se mueven mucho más rápidamente que lo predicho por la teoría de la gravitación universal. Más o menos, una estrella real a esa distancia del centro de la galaxia se mueve a una velocidad de 150 kilómetros por segundo. En cambio, el valor predicho teóricamente equivaldría más o menos a unos 15 kilómetros por segundo. Si metemos esos valores en sendas expresiones, una para la masa galáctica luminosa, la que se puede ver, en base a la cual se construye la teoría, y otra para la masa de la galaxia real, aquella que tenemos que suponer
en función de las velocidades reales. Entonces, haciendo esos dos cálculos, no te olvides que 1 kiloparsec es igual a 3.262 años luz y que un año luz es igual a 9,46 por 10 a la 15 metros. Entonces obtenemos que 1 kiloparsec es igual a 3,1 por 10 a la 19 metros. Ese es el valor que vamos a colocar como radio, o si querés, distancia al centro de la galaxia. Y tomamos las dos velocidades, 1,5 por 10 a la cuarta metros sobre segundos, la velocidad teórica que deberían tener las estrellas a esa distancia, y otra, la velocidad real, 1,5 por 10 a la quinta metros sobre segundos. Entonces, la masa de la galaxia luminosa, o sea, lo que podemos ver con telescopios, ojo, recordad que los telescopios no solamente ven la materia luminosa, como nuestros ojos, también pueden observar el universo en muchas otras longitudes de onda. Eso nos da una masa galáctica de 3,1 por 10 a la 39 kilogramos. En cambio, si tomamos la velocidad real de las estrellas observadas, la masa galáctica real resulta ser igual a 3,1 por 10 a la 41 kilogramos. O sea, que la galaxia parece tener 100 veces más masa que lo que podemos observar con nuestros telescopios. A esa diferencia de masa entre lo real y lo observado lo llamamos materia oscura porque no lo podemos ver. Pero no sabemos ni qué es, ni cómo está constituido, ni nada. Solamente conocemos su presencia por este método indirecto que es muy, pero muy apasionante. Esto que observamos en nuestra propia galaxia y nuestras vecinas, como Andrómeda, también se observó en todas las galaxias de nuestro tipo, que parecen estar constituidas 100 veces más por un tipo de materia que no podemos ver y que llamamos materia oscura, y apenas 1/100 por las estrellas, agujeros negros, planetas, polvo interestelar y un montón de otras cosas que sí podemos ver y que llamamos materia visible. Es todo un enigma, todo un desafío que con toda seguridad a vos también te va a desvelar. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.